Bueno, 8 de la mañana, 58 minutos. A 2 minutitos de las 9 estamos y nos vamos a meter en un tema importante a partir de ahora, porque vamos a hablar de una reunión que se dio con el Poder Ejecutivo y distintas organizaciones, instituciones que trabajan en el rubro de la salud respecto a esta situación del COVID-19, las medidas o alternativas que se pueden llegar a tomar tratando de mitigar la curva de contagios. Y a propósito de esto, cómo está posicionado, por ejemplo, el sistema mutual ante el aumento de los casos y, en paralelo, cómo se da la atención de las instituciones mutuales frente a otras patologías y enfermedades que los usuarios del sistema están presentando. Vamos a hablar de esto con Ariel Bango, que es secretario de la Coordinadora Nacional de Mutualistas. Gracias, Bango, por estar con nosotros esta mañana primero. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, para que la gente tenga claro, ¿quiénes están agrupadas aquí en la Coordinadora Nacional de Mutualistas? Bueno, en la Coordinadora Nacional de Mutualistas, como un poco lo expresa su nombre, están agrupadas todas las instituciones de asistencia médica colectiva privadas de todo el país. O sea que agrupa prácticamente a todo el espectro privado. Todo el espectro privado. Bien. Ustedes estuvieron presentes y fueron convocados esta semana por el Poder Ejecutivo para reunirse y ver de qué manera tratar desde el lugar como prestadores de la salud ayudar. ¿Qué les pidió el Ejecutivo? ¿Les hizo algún pedido en concreto? Bueno, como tú decís, fuimos citados por el Poder Ejecutivo, todo el sector, para plantearnos algunos ajustes, digamos, al plan estratégico para combatir la pandemia en nuestro país. Y en ese sentido se hicieron 3 planteos. Uno es aumentar la capacidad de testeo, otra es aumentar la capacidad diagnóstica y otra es aumentar la capacidad de seguimiento de los contactos. En el aspecto de lo que tiene que ver con los testeos, las instituciones nuestras realizan aproximadamente el 50% de los test que se hacen día a día, es decir, que ayer se hicieron arriba de 5.000, 5.700. O sea, 2.000 y pico lo hicieron las instituciones. El 50% son hechos en nuestras instituciones. Para que la gente tenga claro, el otro 50% que hacen los laboratorios. El otro 50% lo hacen los laboratorios privados y el sector público. Claro, el sector público también, por supuesto. ¿Cuál es el pedido? ¿Es tratar de aumentar la cantidad de test que se hacen? Bueno, el pedido concreto frente al incremento que ha habido en la cantidad de casos diarios y además frente a lo que va a ser un evento que va a aumentar la movilidad, como son las fiestas tradicionales y el advenimiento de la temporada veraniega, es triplicar el número de test. En principio, ponerse una meta de llegar a 15.000 test diarios, o tener la capacidad de llegar. Claro, y le pregunto desde el rubro de ustedes, ¿las instituciones mutuales privadas están en condiciones de triplicar los testeos? Bueno, las instituciones tienen que hacer algunos ajustes, pero están en condiciones de triplicar. ¿De qué tipo de ajustes? Y sobre todo hay algunos laboratorios que trabajan, por ejemplo, no trabajan las 24 horas del día o no trabajan los días domingos. Otras de instituciones más grandes ya tienen instrumentado el 24/7. Y alguna tendrá que hacer alguna inversión en tecnología, sobre todo en la parte de robotizar el procedimiento. El procedimiento consta de 2 etapas. Una primera etapa que es la extracción del ARN. Eso se hace básicamente de forma manual. Y después una etapa de diagnóstico en un aparato que es un termociclador. La primera etapa, que es la que lleva más tiempo porque hay que hacerlo uno a uno en las muestras, se puede automatizar mediante unos robots que hacen hasta 50 extracciones a la vez. Ya en nuestro país hay 4 robots de estos, pero seguramente va a haber que incorporar algún otro. Y a propósito de a quién testear, el famoso triage, ¿de alguna manera se va a flexibilizar o, digamos, las condiciones tienen que seguir siendo las mismas para poder hisopar a ese paciente? No, por el momento no van a haber cambios en la normativa en cuanto al espectro de personas a hisopar. Lo que se está previendo es, frente a la movilidad que estábamos manifestando y con el incremento de los casos, hay más contactos y más posibilidades de contagio. Entonces, por eso que se prevé tener una capacidad de testear 15.000 personas por día. Lore. Bango, sí, le quería preguntar por cuáles son las trabas económicas. Después de la reunión del martes,
se dijo que el Estado todavía, el gobierno debe todavía el pago de los test que se hicieron hasta ahora. Y en qué situación económica están las mutualistas en general, si bien se puede pensar que hubo un ahorro, ¿no?, en la primera parte de la pandemia, donde se suprimieron algunos servicios, pero ahora se tienen que poner al día con muchos de ellos, y por otra parte hay más exigencia del sistema porque hay más casos, ¿no? Bueno, sí, un poco el tema económico que tiene que ver sobre todo con el pago de los test es que en nuestro país lo primero que se hizo fue una licitación pública por la Unidad Centralizadora de Adquisiciones, la UCA, que estableció la compra de 125.000 pruebas diagnósticas. Y lo que pasó fue que la evolución de la pandemia ha superado largamente ese número. Esas 125.000 pruebas ya están pagas y ya están completadas. Hoy llevamos, creo que 412.000 test realizados desde el inicio de la emergencia sanitaria, y había habido cierto retraso, digamos, en el pago de los test posteriores al cupo de la licitación. Eso se solucionó, el Poder Ejecutivo ya liberó los fondos para el pago de esos test. Esos test además son a cuenta del Fondo Coronavirus, y el Fondo Coronavirus tiene ahí algunos trámites burocráticos que se completaron, digamos. Y por otro lado, lo que tú planteabas con respecto a que las instituciones han tenido durante la pandemia un reperfilamiento económico, hay que decir algunas cosas, ¿no? En primer lugar, las instituciones están en una situación de un equilibrio muy precario. Los cierres de balance han demostrado un equilibrio en cero. Hay un endeudamiento importante dentro del sector, sobre todo un endeudamiento bancario, y además las instituciones tienen en su estructura de gastos una estructura muy fija de salarios. El 70% de los egresos lo constituyen los salarios. Si bien la pandemia hizo que se retrasaran algunas actividades de las instituciones, sobre todo la suspensión de la coordinación quirúrgica, algunos estudios que se podían de alguna manera diferir, eso no significa que las instituciones hayan tenido un ahorro, porque esos gastos los van a tener que afrontar una vez. Ese argumento es el argumento de la FUS. Es decir, que durante la pandemia las instituciones no han tenido gastos, por ejemplo, de estos que acaba de señalar usted, y eso ha representado un ahorro. Usted dice que esa lectura es equivocada. Bueno, en todo caso, lo que hay es un rezago que va a tener que ser satisfecho una vez levantada la emergencia sanitaria, porque a las personas que estaban coordinadas para las cirugías hay que operarlas, ¿verdad? Estamos hablando de cirugías que se pueden diferir. Y por otra parte, a pesar de que la emergencia sanitaria está instalada, en los últimos 2 a 3 meses, con la nueva normalidad, las instituciones prácticamente han llegado ya a los niveles de atención y de producción anteriores a la pandemia. Es decir, que ya en los últimos 2 a 3 meses las instituciones no han tenido esa digamos, posibilidad de tener digamos, ese ahorro, como le dice la gente, que en definitiva va a tener que ser volcado una vez levantada la pandemia. Y en esa condición, perdón. No, sí, Loredal. En esas condiciones, ¿el sistema está, digamos, tiene la posibilidad de hacer los ajustes que se requieren para aumentar la capacidad de testeo? Sí, las instituciones están con capacidad. Obviamente que para eso tiene que estar totalmente normalizada la cadena de pago, porque hay que hacer en algunas instituciones inversiones. Esas inversiones son importantes, esas inversiones se abordan en general con préstamos bancarios, esos préstamos hay que pagarlos, y para eso se necesita mantener una cadena de pago dinámica. A propósito de lo que en definitiva implica este pedido que ha hecho el Poder Ejecutivo, hablábamos de el testeo, digamos, el triage famoso, y usted decía seguimiento o rastreo. ¿Le han pedido a las instituciones hacer el rastreo también? No, en realidad, bueno, las instituciones hacen un rastreo de sus socios, pero el rastreo se hace desde la División Epidemiología del Ministerio. Por eso digo, porque los rastreadores están en epidemiología de salud pública. Exactamente. Epidemiología pasó prácticamente menos de una decena de rastreadores a 120 personas que hoy están rastreando, y además están haciendo convenios
con algunas instituciones para ampliar esa lista. Pero digo, las instituciones también rastrean a sus socios, hacen el seguimiento de sus tienen que hacer un socios seguimiento y de sus contactos socios. de personas con la enfermedad. No, básicamente de los positivos. De los positivos, no de los contactos. No de los contactos. Los contactos lo hace epidemiología. Exactamente. Bien, ¿y cómo hacen el seguimiento de esos contactos, de esos positivos? Bueno, el seguimiento, cuando la persona no requiere internación, es telefónico. No, que hace la convalecencia domiciliaria, digamos. Hace la convalecencia domiciliaria, se hacen los contactos telefónicos diarios y se hacen las visitas coordinadas que necesite cada uno de los afiliados. Uh-huh. Ante el aumento de casos, ¿cómo está el sistema preparado para dar respuesta a lo que puede llegar a ser una mayor necesidad de asistencia sanitaria? Bueno, ahí hay otro tema, que las instituciones también han tenido que hacer inversiones, porque hubo que hacer sobre todo inversiones para poder tener la posibilidad de ampliar los CTI. Equipar una cama de CTI tiene un costo muy importante, hay que poner respiradores, monitores, bombas de infusión, todos elementos que son muy caros y las instituciones han tenido que afrontar esa inversión. También las instituciones se han preparado, sobre todo en lo que tiene que ver con tratar de descentralizar la asistencia, reforzar la atención domiciliaria, la consulta telefónica, y tratando de evitar que las personas no se aglomeren en las instituciones. Eso también ha significado una inversión menor, pero ha significado inversiones de parte de las instituciones. Uh-huh. Ahora le voy a preguntar por lo que es, digamos, el nivel asistencial, ya no COVID, a nivel general, porque mucha gente, usted es consciente, mucha gente o ha cuestionado o ha dicho o ha elevado la máxima de la gente está muriendo de otras cosas y no de COVID, por la situación sanitaria y la atención, o en muchos casos postergaciones de consultas, lo que puede llegar a ser la llamada para un especialista que se va más allá de los tiempos establecidos. ¿Cómo estamos desde ese punto de vista en el sector mutual? Bueno, en principio, con respecto a las muertes, como tú lo dices, o la morbilidad, la enfermedad por otras causas no COVID, los números no dicen eso, sino todo lo contrario. Paradójicamente, no paradójicamente, porque creo que todo lo que tiene que ver con el cuidado y el autocuidado ha llevado a que hayan disminuido notoriamente las enfermedades no COVID. Por ejemplo, para darte un ejemplo, la enfermedad respiratoria aguda, que es una de las causas más frecuentes de morbilidad en la población en la época invernal, prácticamente no tuvo curva este año como tiene todos los años, se aplanó totalmente. Y eso tiene que ver con que las personas tuvimos también un cambio en nuestro cuidado, ¿verdad? El uso del tapaboca, el distanciamiento social, el salir menos, todo eso hizo que tanto en adultos como en niños haya disminuido notoriamente la enfermedad invernal respiratoria. Y lo mismo pasa con otras patologías, hubieron menos accidentes de tránsito, es decir, realmente no hay ninguna cifra que diga que otras enfermedades no COVID hayan aumentado. Es cierto que los usuarios se ponen nerviosos o insatisfechos porque no tienen el acceso inmediato al médico como tenían previamente, pero sí tienen la posibilidad de agendarse para consulta telefónica. Hoy las instituciones prácticamente están asistiendo más de la mitad de las personas en forma presencial y el resto en forma telefónica. ¿Y es lo mismo? Bueno, no es lo mismo cuando la consulta es por primera vez, obviamente. Cuando la consulta es por primera vez hay que hacer un diagnóstico, pero cuando la consulta es con su médico de cabecera, es muchas veces no solo lo mismo, sino le da mucho más facilidad al usuario porque no tiene que dejar de trabajar, por ejemplo. Muchas veces es para repetir medicación, para indicar algún estudio que está coordinado cada tantos meses a hacer, para decirle cómo le salió el resultado de esos estudios o para hacer ajustes a la medicación que se pueden hacer perfectamente por vía telefónica. Lo que quiero preguntarle es,
salimos de esta pandemia del COVID-19, logramos salir de lo que es la pandemia, vía vacunación o como sea, este método de asistencia de la telemedicina, ¿llegó para quedarse? Indudablemente que llegó para quedarse. La telemedicina es el futuro. Hoy se inició, digamos, con el contacto telefónico. Ese contacto telefónico ha pasado a video telefónico y seguramente en el futuro se le van a agregar otras tecnologías que van a permitir, por ejemplo, hacer algunas análisis o toma de signos vitales del paciente. De manera remota. De manera remota. De hecho, ya hay algunos equipamientos que lo permiten, ¿no? Ya hay equipamientos en nuestro país. ¿Es viable eso? Porque tal vez la gente está mirando y dice, ¿me van a tomar la presión a través de la pantalla de un teléfono? ¿Cómo puede ser? Bueno, es viable, sí, es viable. Es viable y cada vez la tecnología avanza y da mayores certezas. Todo lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo. Bien, en el final le quiero preguntar, ¿en qué quedaron con el gobierno respecto a todo esto? ¿Quedaron en un encuentro nuevamente? ¿Dar una respuesta? ¿Cómo quedó? Bueno, nosotros con el gobierno tenemos un contacto permanente. En lo que quedamos es, hoy las instituciones tienen capacidad ociosa. La gente se puede quedar tranquila que la cantidad de test que están indicados son lo que se están haciendo día a día. Y hay hoy capacidad, yo diría, de duplicar esa cantidad de test. Para triplicarlos hay que hacer algunos ajustes, como yo te decía, en recursos humanos, en recursos tecnológicos, y también es posible. También es posible a cortísimo plazo. En lo que quedamos es, bueno, en tener todo, la expectativa armada para llegar a triplicar esos test, y por otro lado se conformó una comisión para analizar algunos aspectos que tienen que ver con la reglamentación de que las instituciones puedan hacer test cruzados. Es decir, que una institución A le pueda hacer el test a un socio de una institución B y viceversa. Claro, eso también se acordó entonces. Eso también está en una comisión que va a tener que hacer alguna modificación a la reglamentación, pero está totalmente en la voluntad del gobierno llegar a un acuerdo. Banco, gracias por habernos acompañado esta mañana y bueno, seguramente vamos a tener motivos para volver a convocarlo y a invitarlo aquí en Arriba Gente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cerramos la entrevista por acá.